Bueno, 11 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Les dijimos que íbamos a tener la visita de las concejales de Rivadavia Primero, María Paula Barrios Barón y Marcela Lescano, a quien estamos saludando. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sesión larga la que tuvieron la semana pasada. Sesión larga, medio maratónica, empezó tipo 7 de la tarde y cerramos 1:45 para poder llegar todos a nuestros hogares antes del cierre de la restricción horaria. Pero la verdad que fue una sesión larga, como siempre decimos, quizás de las sesiones más importantes que tenemos en el Consejo, porque tratamos las ordenanzas tributarias, tratamos el presupuesto y además tratamos en este caso en particular la ordenanza sobre educación, la esencialidad en la educación, el sistema educativo y el pedido, solicitud a las autoridades del regreso a clases el 1 de marzo, lo cual también fue un debate que duró más de 2 horas, que por eso después nos quedamos medio cortos para debatir el presupuesto, que fue solamente la lectura de los despachos por ambos bloques y no hubo intercambio porque se nos hacía a la 1 de la mañana. Fue una sesión larga, como te digo, pero la verdad que fue bastante rica y pudimos... los dos bloques quizás, ¿no?, mostrar cada una de nuestras posturas en base a los diferentes temas que tratamos, en lo que tiene que ver con las impositivas y fiscales, son las ordenanzas tributarias. Había algunas diferencias. Nosotros lo que planteamos es básicamente, estamos de acuerdo con las modificaciones que plantea el Ejecutivo por medio de estas ordenanzas, por eso las aprobamos. El bloque opositor las desaprobó. Tendiendo, digamos, a que los aumentos sean diferentes, se dé un aumento escalonado en vez de un aumento del 30%, como se hace todos los años. A partir de enero, digamos, comienzan a regir las tasas con el aumento previsto, que si vamos al caso es el previsto, digamos, por la provincia en cuanto al aumento del presupuesto también. Y que si hoy justamente estaba leyendo, Trenquelauquen aprobó las ordenanzas tributarias con un 36%, nosotros estamos hablando de un 30%, lo cual es menor, y que a pesar de un año atípico, como todos sabemos, que tiene que ver con el cese de actividades comerciales durante gran parte del año, mucha gente vio un parate económico en los ingresos familiares, no solamente eso, sino que también obviamente eso repercute en el municipio en lo que tiene que ver con recaudación. Claro. Porque obviamente siempre la recaudación del municipio tiende a ser deficitaria porque muchas de las prestaciones que el municipio da luego no se contraponen con los recursos que recibe por las mismas, pero sin embargo a eso no se dejó de prestar ningún servicio durante la pandemia, al contrario, que nosotros en nuestro despacho y luego en el debate también, agradecemos también a cada uno de los empleados que estuvo al frente de cada uno de estos servicios, porque obviamente la municipalidad podría prestar más de 200 de esos servicios, pero sin los empleados que puedan llevarlos adelante sería imposible. Así que también agradeciendo eso y con un plantel disminuido, porque obviamente también teníamos personas que por el COVID estaban fuera de servicio, digamos, por la licencia, y sin embargo fueron todos servicios y prestaciones del municipio que no se dejaron de llevar adelante y que por eso nosotros aprobamos también la impositiva, porque tenemos en cuenta el enorme esfuerzo que se hizo para poder llevar adelante un año en el que obviamente los fondos de provincia también fueron mucho menores. La Copa se comenzó a reactivar recién en el mes de octubre, tendiendo siempre a la baja y obviamente perdiendo de lo proyectado y previsto cuando se armó el presupuesto 2020, 17 millones de pesos. Eso es lo que tiene que ver con la coparticipación, que es mucho menos, que como todos sabemos va a los salarios municipales, porque siempre se dedica casi enteramente al pago de salarios, de lo que se negocia en la tripartita. Lo mismo pasa para este año, con mucha menos plata que llegó del Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura directamente no llegó, recién ahora están llegando. Nosotros tenemos un Fondo de Infraestructura 2020 de 8 millones de pesos para hacer obras en el barrio Perón y de repavimentación, y no llegó nada durante el 2020. Después de nosotros hicimos por lo menos 2 solicitudes por medio de ordenanzas, de resoluciones, las gestiones que se hicieron desde el Departamento de Obras Públicas, mismo Javier como intendente, y no llegó nada. Recién ahora, esta semana, empieza a caer un poquito de lo que es el Fondo de Infraestructura 2020, que llega a 1 millón de esos 800, la verdad que, y lo que tiene que ver con el Fondo Educativo, que también el Fondo Educativo vinieron 17 millones menos que lo que estaba previsto a la hora de prever las obras que se iban a hacer con este Fondo Educativo, prever la compra de materiales, prever todo lo que tiene que ver para la infraestructura edilicia de las escuelas. Entonces después escuchamos hablar de las gestiones de un gobierno anterior o lo que fuere. A mí me parece que también tenemos que abocarnos a lo que nos está pasando ahora, que es lamentable, cómo vienen de menos
ese dinero, esos montos a cada uno de los municipios, O sea, en este caso a los con el faltante de este dinero es imposible pensar que este año va a comenzar la construcción del Jardín 908. Ojalá que sí, pero mira, yo te cuento, de movida, nosotros tenemos el Código Único de Distribución, que es por el cual se distribuye la masa coparticipable, eso lo tenemos recién informado el 6 de enero, un día antes de que debatamos, o sea, que se arman las ordenanzas preparatorias de las tributarias. El 6 de enero recién supimos que iba a ser el Código Único de Distribución. En base a ese Código Único, todavía no teníamos la masa coparticipable, no sabíamos, o sea, sabíamos cuánto podía llegar a ser, pero efectivamente no teníamos los fondos de coparticipación. Los fondos de coparticipación recién llegan un día antes, parece como a propósito, un día antes del tratamiento del presupuesto, llegan los fondos que iban a venir por copa. Cambia en el medio, en esa semana y media que pasó en el medio, cambia el Código Único de Distribución para lo que tiene que ver con el fondo de educativo. Entonces nosotros teníamos un fondo educativo que era de 64 millones, estaba proyectado así en el presupuesto municipal de 2020, porque fue ingresado el 30 de diciembre de 2020 y hecho todas las estimaciones con las estimaciones oficiales. Y pasa que en el medio, te vuelan 5 millones, porque cambia el CUD. Ahora, de movida, tenemos 5 millones menos de fondo educativo. Así como para que se vea que lo que nosotros planteábamos también en el debate... Que ¿Y eso a qué se debe, el cambio? Eso que se debe que no hay certeza de nada. No hay certeza de nada, no tienen números finales de nada, entonces te genera la incertidumbre que en vos en realidad... Primero, y como yo planteaba también en la sesión, vamos a ver en diciembre de 2021 efectivamente cuánto llegó de estos 59 que vienen de fondo educativo, por ejemplo. Porque el año pasado iban a ser muchos más y venían 17 millones menos. Ahora, de movida eran 64, vienen 5 millones menos. No tenemos la certeza si efectivamente esos fondos van a ser lo que van a ir depositando día a día durante el resto del año. Lo mismo pasa con la coparticipación. Sobre todo el fondo educativo, que es algo que se devenga día a día. Entonces, en eso es donde nosotros vemos que lamentablemente hay una falta de certeza del gobierno provincial que hace que el equipo de economía de la municipalidad haga malabares con los números para poder proyectar y prever en base a números que después hasta parecen que terminan siendo ficticios. O sea, cuando nos estábamos sentando diciendo, bueno, tenemos 64 millones para hacer estas obras, bueno, ahora hay que ver de todo lo que venía de fondo de infraestructura, en dónde recortar 5 millones. En principio, 5 millones porque fue lo que de movida hasta que perdimos en enero, ¿se entiende? Y vamos a ver durante el año cómo sigue esto. Entonces, después hablamos, yo la verdad que he escuchado declaraciones de concejales del Frente de Todos de Rivadavia diciendo de cuánto menos se invirtió en educación en el gobierno de Macri. Primero vamos a tener en claro algo. 4 años gobernó Macri. ¿Cuánto hace que viene gobernando el peronismo en la provincia y en la nación? O sea, primero vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, todas las obras que no se hicieron son culpa de 4 años de Macri. Yo no voy a salir a defender al gobierno de Cambiemos, ni mucho menos, porque creo que los datos hablan por sí solos. O sea, durante los 50 años anteriores gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Así que si las escuelas están con falta de infraestructura, de edilicia, los docentes perdiendo este año 21% de 21 puntos respecto a la inflación y sin escuchar a nadie. Entonces después hablan de que el gobierno de ellos vino a poner de pie, ojalá que lo hagan, porque obviamente es lo que queremos todos los argentinos, pues es el gobierno de todos. Pero por otro lado, no seamos negadores de la realidad. O sea, me parece que hay una cuestión ahí que el discurso y el relato tan metido en la cabeza a veces termina haciendo que las personas no piensen en realidad lo que está sucediendo. O sea, y viendo estos números, o sea, abocándonos directamente al partido de Rivadavia, nosotros estamos viendo que nos vinieron el año pasado 17 millones menos y hoy a 26 de enero ya tenemos 5 millones menos de movida, en lo que tiene que ver exclusivamente de los fondos que nos llegan por coparticipación. Y déjame, antes, porque si no yo hablo y no dejo, pero hay algo a mí que me resulta muy extraño, ¿no? Pues, hablando de este tema del discurso, ¿no? Ayer intercambiaba con una colega. Nosotros estamos percibiendo, o sea, el presupuesto nacional, que tanto pone en educación, este año, respecto al del año pasado, se incrementa en un 11%. El presupuesto de educación es de 483 millones, 83 mil millones. 483 millones, perdón. ¿Sabes cuánto es el de género? 6.205. En educación y en conectividad, el incremento es del 11%. En género y diversidad es del 1.350. Entonces, vamos a ser serios cuando hablamos, no seamos negadores de la realidad y vayamos a los datos que el mismo gobierno nos dice. O sea, tenemos un 1.000 y pico % en género, que encima es una estructura armada
para que sea transversal a todos los otros ministerios. O sea, después de decir, bueno, desde el trabajo, que salga con perspectiva de género, de salud, de educación y demás. ¿Y en educación un 11%? Entonces, pongamos las cosas en serio sobre la mesa y veamos, o sea, también este tema, celebramos que volvieron las paritarias docentes, celebramos que volvieron las paritarias docentes y tenemos docentes que están perdiendo 21 puntos respecto a la inflación, y Baradel diciendo hace 15 No, pero días, no hay tanta gente que quiera estudiar. No, pero bueno, estos son los docentes que nosotros tenemos que defender, o sea, son los que están poniendo la cara, los que durante todo el 2020 hicieron clases virtuales. Que hicieron los docentes y que se ve reflejado en un 15% de aumento, que se dio en el mes de octubre, cuando un 6,5 fue retroactivo a septiembre, y recién en el mes de diciembre cobraron los 9 puntos de diferencia. Así que estamos viendo que del 36,1% que fue la inflación del 2020, los docentes quedaron desfasados en un 21%, que ni siquiera pudieron acompañar lo que fue el monto inflacionario. Evidentemente el esfuerzo creo que tendría que haber estado reconocido mínimamente en sus salarios. Evidentemente no sé si estamos en la misma sintonía, pero la respuesta durante los últimos años en educación no creo que haya variado mucho, y sinceramente creo que solamente en un año, más o menos creo que el 2015, se aportó lo que se tenía que aportar según lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo, que tiene que ser el 6% del Producto Bruto Interno. Y digamos que en los últimos 10 años se nota que hubo un desfinanciamiento en todo este sector, digamos en todo lo que es el sistema educativo, cuando en el 2019 se aumentó un 54% lo que fue la coparticipación. Y de ese, digamos, de lo que reciben las provincias, de lo que se está dando en lo que es la inversión educativa, casi el 90% se va en salarios. Así que también tenemos que ver dónde estamos parados en educación y hacia dónde vamos a ir. Es una deuda que está pendiente de hace muchísimo tiempo. Y ni este gobierno que pasó, ni los gobiernos anteriores pudieron dar una respuesta. Entre el 2005 y el 2010 hubo como un coletazo ahí que favoreció un poco. ¿Por qué? Porque la macroeconomía nos permitió de que las inversiones pudieran, digamos que los fondos pudieran registrarse y hubiese mejor recursos. Pero del 6% del PBI no se respeta en los últimos 10 años. Entonces, a ver, seamos serios, no vengamos a decir que durante 4 años hubo desfinanciamiento. La educación es algo que se viene postergando en los últimos años, y que de esa educación estemos pensando que lo que se invierta, lo que se va a lo que es el financiamiento educativo, ese 90% sea en sueldos, ¿dónde queda el desarrollo de la tecnología y todas estas cuestiones que son las políticas que en algún gobierno pudo poner preponderancia en un lado, otros en otro, pero evidentemente tampoco reconocen que la coparticipación y lo que nos está llegando es mucho mejor. A partir del 2019 pasaron de un 43% a un 54% de la copa a nivel nacional. Creo que habla muy bien de este gobierno también que pasó. ¿Esperaban ustedes el acompañamiento de este proyecto de declarar esencial el sistema educativo por parte del Frente de Todos? Nosotros, Ricardo, desde mayo de 2020 venimos gestionando diferentes ordenanzas que tienen que ver con educación, desde el tema de los cuadernillos docentes, educativos, escolares, que tenían adoctrinamiento, reduccionismo histórico, propaganda política, los cuales fueron denunciados hasta por la misma UNICEF. Nosotros obviamente replicamos esa denuncia en nuestro distrito porque teníamos denuncias de papás que nos decían esto, o sea, no era porque vimos que estaba la movida, pues también tiene esa cuestión de especulación política en Frente de Todos, como si todo fuera por política, y se olvidan de que nosotros estamos representando vecinos que escuchamos una demanda social en este sentido. Nosotros en septiembre, luego de gestiones y de charlarlo obviamente, tratar de ver cómo se podía volver a las clases presenciales, visto que nosotros en julio, todos los que somos papás, pensábamos en su momento que en agosto se reanudaban las clases. ¿Se acuerdan de eso de que salía que supuestamente en agosto volvían las clases? Vimos que en agosto no pasaba nada, en agosto lo tiraron a septiembre, en septiembre no pasó nada, y recuerdo que en aquel momento salimos bastante en los medios defendiendo la postura de un montón, la postura y la preocupación y cómo se los ocupaba a muchos papás del partido de Rivadavia, que estaban preocupados por la educación de sus hijos, que veían que no tenían la continuidad pedagógica, que por más esfuerzo docente de familia y del alumno no se continuaba pedagógicamente, muchos chicos siendo desertores del sistema educativo, lamentablemente, porque veían en que
no tenían esa continuidad, no podían conectarse o por la falta de una herramienta o por la falta de conectividad o por la falta de ese contacto que hace que el chico pierda interés, lamentablemente. Claro. Tenemos datos que elevan a más del 40% de los chicos de deserción escolar en toda la República. El 1% recién se pudo reconectar, revincular un mes, del 4 de noviembre al 4 de diciembre, con sus alumnos, que son muy pocos, de una matrícula de 4.000 que tenemos en el distrito nada más, 170 y pico de chicos, nada más, y de esos no todos se revincularon, esa era la matrícula inicial para llamar a revincular. La verdad que nosotros hicimos también este proyecto pensando en que estamos a un mes de que empiecen las clases, mes y días. Hay algunas secciones que empiezan antes, o sea que empiezan en febrero, y nos parece importante también trasladar en el Consejo, nosotros como representantes, una demanda que es cada vez más grande. Las últimas encuestas a nivel nacional hablan de más del 60% quiere el regreso a las aulas de los chicos, y no solamente es una demanda de la sociedad, o sea, mismos alumnos, docentes, porque muchas veces se tiene identificado como el docente no quiere volver. La verdad que nosotros tenemos un montón de docentes con los que nos hemos comunicado que quieren volver, que nos dicen, a ver, denos una mano también ustedes del legislativo, que no tenemos decisión, pero sí tenemos quizás el empuje y decir, bueno, vamos a ir con esta bandera de la educación, que es la que levanta Rivadavia Primero desde hace años y está a la vista la cantidad de hechos que tienen que ver con lo educativo en la gestión. También llevarla al Consejo, porque es algo que nos está exigiendo la sociedad. O sea, docentes, familias y alumnos. Los alumnos, bueno, vos tenés hijos en secundaria, yo tengo hijos en primaria y en jardín, Marce en la universidad. Todos vieron cómo no solamente perdían contenido académico, que fue también lo que está comprobado que sucedió, sino el vínculo y la cuestión psicoemocional, cómo esto llevó a un montón de otros. Los otros días charlaba con una docente y me decía la docente que ella se daba cuenta de que los chicos a través de Zoom, a través de cualquier sistema virtual, no aprendían. No, es que es lamentable, ojalá, yo creo, mira, ojalá la virtualidad, pasa que la virtualidad siempre fue pensada como una excepción, fue pensado para esa excepción, claro, que eran los primeros 15 días, el primer mes, no un año de virtualidad, como sucedió en todos los países del mundo, o sea, estuvieron. El confinamiento quizá estricto fue lo último que cerró la escuela y luego lo primero en abrir, y hay escuelas en Europa y no nos vayamos a Europa, digamos, o a Estados Unidos, sino pensemos en Chile, Uruguay, que volvieron a las clases presenciales, con protocolos, con distanciamientos, con higiene, con todo lo que conlleva esta nueva normalidad. Pero volvieron a las clases porque hay mucho más, claro. O sea, no solamente el contenido académico que se está perdiendo, sino todos los vínculos, los hábitos de los chicos. Ayer escuchaba a la concejala Arceo Perú utilizar parte de nuestro discurso en lo que estaba planteando. O sea, nosotros hablamos de eso. Hay un montón de cuestiones que van más allá de lo académico, que tienen que ver con los hábitos de la persona, con levantarse para ir al colegio, con la interacción que se da en un aula, tanto con el docente como con los mismos compañeros, que eso enriquece el conocimiento y la capacidad de aprender. Sí, sí. En todo lo que conlleva a enfermedades que lamentablemente han sufrido nuestros niños, nuestros adolescentes, que tienen que ver con la depresión, con trastornos alimenticios, con crisis de ansiedad, todo lo que también, y eso lo planteamos en la sesión e incluso en la ordenanza, de cómo eso conllevó a que cambie la dinámica familiar, porque nadie te va a decir que no va a cambiar la dinámica familiar por más facilidades que tenga para enfrentar esa pandemia. Y además, como el rol de la mujer, porque estamos hablando de que aumentó en 1,000 y pico % el presupuesto de diversidad y género de nación y provincia, seguramente es parecido, no lo busqué pero debe ser parecido, y estamos viendo que acá la mujer, que en la mayoría de los hogares, quien está conteniendo a ese hijo, esa hija que está llevando adelante clases virtuales y tareas, quizás los chicos de secundaria ya tienen un método de estudio, pero los de primaria es muy difícil que se ayornen a eso y que sean creativos frente a eso. Y la mamá, generalmente en la mayor parte de los casos, además por estudios que se han hecho a nivel mundial y nacional, es la mamá la que siempre se queda en la casa. Entonces también es eso, cómo le quitó posibilidades de desarrollo personal, laboral. Muchas mamás perdían el trabajo, dejaron de trabajar. Las que no se veían beneficiadas con la licencia, claro, tuvieron que reacomodarse su vida y postergar parte de su vida individual y profesional por esto. Entonces es enorme. Y además de eso tenemos un montón de validaciones científicas, médicos de organizaciones mundiales y nacionales que están diciendo es imprescindible que los chicos estén en la escuela. UNICEF, la UNESCO, la OMS, la Sociedad Argentina de Pediatría, estudiosos, digamos, de la materia a nivel nacional y mundial lo están diciendo, están pidiendo que los países que aún no volvieron tengan eso como eje, tengan a la educación, claro, como algo prioritario, y sea lo último encerrar. Nosotros estuvimos acá a las 2 sentadas hace un tiempo hablando de lo mismo, y es increíble que hoy, a un mes de que empiecen las clases, no tengamos protocolos claros, porque los protocolos salieron la semana pasada.
el protocolo adaptado del que hizo el Consejo Federal. En la semana pasada salió que si hasta hace 2 semanas atrás, el discurso político de nuestros dirigentes a nivel nacional y provincial e incluso local eran, bueno, hoy también, ¿no? No quieren que hablen las clases. Entonces, ¿qué pasa? Infunden temor, niegan hechos, quieren callar a los docentes, quieren callar a los alumnos. Hay un padre o una madre que quiere reclamar por el derecho a la educación, que es un derecho fundamental. No, porque le molesta tener el chico en la casa. Ese es el latiguillo que usan. Hay un equipo político, cuadro de concejales, que está, un bloque de concejales que presenta un proyecto. Es la estipulación y el uso político de esto. No, nosotros tenemos un interés genuino, lo venimos demostrando hace años. Como te decía, la gestión nuestra, nadie le pueden achacar 1000 cosas, pero que en educación no hizo gestiones, nadie lo puede decir. O sea, tenemos un polo universitario que va a ser emblema de la región y que hoy tenemos un CES brindando, que eso es público-privado, con la municipalidad apostando a través de un montón de programas de capacitación, trayendo carreras universitarias, siempre poniendo a la educación como eje transformador y desarrollo de la localidad, o sea, de la localidad y del distrito y de la región. Entonces me parece que la chicana y la mezquindad que quede para otro momento en esto, y que lo planteamos en la sesión. O sea, no puede haber grieta en esto. No puede haber grieta, porque encima negando hechos o mintiendo, como hicieron durante toda la sesión de la semana pasada. Me parece que acá hay algo que es prioritario, que es el derecho al acceso a la educación de nuestros hijos, y que para que sea igualitario y para que sea que cada uno de los chicos quede conectado con la educación como corresponde, tiene que ser presencial, porque si no generás esa brecha, claro. Lo que hablábamos antes, el ensanchamiento de la brecha, la calidad educativa es cada vez más grande, y este año se intensificó. Entonces me parece que como sociedad, más allá del color político de bandera que tengamos cada uno, es algo que tenemos que ponernos como sociedad, porque si no, no vamos a salir nunca. Tenemos más del 40% de pobreza, 60% de pobreza en los chicos. ¿Y qué creen que va a pasar, a partir del 1 de marzo? Porque ¿va a estar atada la decisión de Rivadavia a lo que suceda a nivel provincia? Y en algún punto nosotros no vamos a poder decidir por sobre eso, porque bueno, la educación depende de lo que es el gobierno provincial, pero levantando la voz y poniendo este tema en discusión, creo que también son todas esas cuestiones. Fíjate cuántas, digamos, a lo largo de este último año, cuántas cosas que han surgido desde la inquietud de padres, de movimientos sociales, se llevaron adelante ciertas cuestiones que evidentemente hubiesen tenido otro destino. Y creo que en este sentido lo que es el tema educativo y ponerlo en discusión, y todas las organizaciones, desde padres organizados, bueno, que por ahí es la que nosotros más vemos acá en la región, pero hay un montón, incluso hay hasta sindicalistas que han alzado la voz en algún momento diciendo, bueno, paremos la pelota, pensemos cómo volver a clases, tomemos las medidas. Si eso no funciona, bueno, buscaremos otras medidas. Pero miremos nada más a los países que ya están con sus chicos, que en realidad han perdido a lo sumo 15 días, un mes de clases presenciales. La mayoría de los países los padres están pidiendo, y si no, ningún padre cuestiona la importancia que tiene la presencia del niño, del alumno en la escuela. Sí. Eso no se discute, está desde el vamos pensado. Entonces, sinceramente, infundir temor, que eso es lo que pasa, que muchos padres vos los escuchás, yo no quiero mandar a mi hijo porque no quiero que se contagie, porque va a volver a casa. A ver, los chicos tienen, ayer lo decía un médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, que hicieron un documento maravilloso en el mes de octubre, 43 páginas que vale la pena estudiarlo y que por ahí se saquen algunos tips. No hay nivel de contagiosidad, está comprobado, en chicos, los más chiquitos son los que menos se contagian. Después, se puede trabajar, digamos, desde los protocolos que hay en otros países, revinculando a los chicos en ratios, se llama la cantidad de chicos que pueden haber por aulas. Y por otro lado, si tomamos las medidas, a ver, Ricardo, yo trabajo en el área de salud, no hemos parado en ningún momento, lavando las manos, higiene de boca, claro, ambientes ventilados y distanciamiento. Esas cosas dentro de una escuela se pueden cumplir. Digamos, ¿cuánto te lleva a vos repasar un baño donde un nene fue, limpió? Me parece que son cosas que queremos poner un fantasma en donde no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, estamos diciendo, sí, queremos apoyar, pero está el pero. No, es como que el discurso, sí, muy lindo, que sí, las escuelas van a estar abiertas, pero, los protocolos, pero...
Y no es así, tenemos que tomar una política educativa, digamos, una medida que diga, bueno, esto es lo que vamos a empezar. Y sobre todo transmitirle a la sociedad que es genuino la preocupación. Hay que ser consciente que no va a ser como en el 2019 la vuelta a clases. Nadie pretende que así sea. Pero que se puede volver. Claro, uno no quiere ser autorreferencial, pero bueno, yo tengo mi familia en España, mi hermano, y tiene 2 hijas que están, una en la primaria y otra en la secundaria. Y yo sé fehacientemente que las chicas, ninguna pasó por periodos de contagio, no tuvieron que cerrar de las dos escuelas, porque van a 2 escuelas distintas. En ningún momento las aulas, los cursos donde van las nenas tuvieron que tener cerrado o hubo algún chiquito contagiado de COVID. Y estamos hablando que las clases empezaron, ellas se revincularon ya en junio del año pasado. ¿Entendés? Entonces, ahora en pleno invierno, ayer hablé, me dice, y sí, las nenas tienen frío, abren las ventanas. Están con las ventanas abiertas, van más abrigadas. Esto que dice Marce es así, yo me pasa lo mismo, tengo familia en España y mi hermana trabajando como docente en Francia. En los 2 casos, en mayo volvió en Francia la educación presencial, cerraron un mes, 2, y después volvieron a abrir, y no cerró nunca más, y ellos están con un confinamiento estricto, a las 6 de la tarde suena la sirena y todos adentro. Eso en Francia. Y en España, mis sobrinos me contaban lo mismo que dice Marcia. O sea, hay días que porque hace mucho frío, además mucho frío, no estamos hablando del frío acá, capaz de menos 10 grados, menos 15 grados, y no lo están mandando a los chicos de la escuela por una cuestión de que, nada, porque le dan cosas porque hace frío. Porque las clases se dan igual, y se dan con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas, haga 15 grados afuera, menos 15 grados, lo que fuere, se dan igual y no frenó. Y otro día escuchaba a Malamud, hablando que él está en Portugal y ahí me llama la atención porque mi hermano también me lo planteaba porque la verdad que no conocía y me dice, yo pensé que también en Argentina era igual. Malamud contando de que un confinamiento súper estricto en Portugal, más de 10.000 casos diarios, o sea, tan desbordados de COVID, la escuela no cierra por las gestiones que hicieron los docentes, los padres y el gobierno. Los padres están sentados en la mesa de negociación como una asociación de padres que representa a los alumnos como padres, los alumnos pidiéndolo y los gremios docentes también pidiendo al gobierno no cierren las clases. O sea, abismal la diferencia, ¿no? Y lo mismo contaba Malamud, me acuerdo en esa entrevista que le hacían, diciendo, las clases se dan igual, protocolo, distanciamiento, higiene de manos, uso de barbijo y ventilación de las aulas. Haga 3 grados bajo cero afuera o haga 20 grados de temperatura. Es que no hay mucho más por hacer. Pero las clases es primordial, no se frena, no se frena. Y así me parece que tiene que ser, y es lo que nosotros estamos diciendo. Y también el tema del inicial, que lamentablemente en lo que es educación inicial, o sea, lo que es jardín de infantes o maternal, en este caso es municipal, que de paso contarte que ya están listos los protocolos, ya se vacunó al personal del jardín. Me contaba Magalí Pérez hoy, hace un ratito que hicimos una nota. Se vacunó a todo la planta de personal y de la escuela de idiomas, a las profesoras de la escuela de idiomas de la localidad, para que empiecen las clases presenciales. Los padres ya están hechos los protocolos. La semana que viene vamos a tener una extraordinaria en la cual el Ejecutivo nos manda a convalidar esos decretos que anexan los protocolos, que obviamente son protocolos adaptados a la realidad que estamos viendo, a esta nueva normalidad, con distanciamiento, con higiene, con la limpieza, con cómo actuar en caso de una persona con COVID y demás. Lo mismo que te cuenta Marce que le pasa a su sobrina, me pasa a mí con los míos. No frenó la escuela, porque los chicos son los que menos se contagian. Tienen un índice de contagio muchísimo menor, los síntomas que presentan son mucho menores, y además, estando contagiados, son los que menos contagian al resto. O sea, tras que se contagian menos, no tienen tanta carga viral para poder contagiar a un adulto. Y lamentablemente sí, obviamente si hay un adulto que fuera de ese contexto se puede llegar a contagiar, y bueno, esa burbuja se cerrará y se volverá a abrir después, como sucedió en todos los países del mundo. Y en lo que te decía inicial, porque me parece también fundamental, pues donde menos, o sea, esta cuestión del abrazo, que te hago upa y demás, con protocolo los chicos más chicos son los que más hábitos más rápido adquieren, que es lo que se está viendo a nivel mundial, que abrieron los jardines también. O sea, no es que abrió primaria y secundaria, los jardines están abiertos. El mío salía a cualquier lado, ponete alcohol, lavate las manos. Bueno, y por eso, y seguramente que a un nene lo vas a poder abrazar y lo vas a poder tener a upa porque va a ponerse a llorar. Pero con estos índices que nos están mostrando, no, que lo sacamos nosotros de la galera, así porque queremos decir algo que no es. Hay estudios internacionales, nacionales, que están diciendo esto. La sociedad argentina, como decía Marce, 43 hojas, escribió punto por punto, comisión por comisión, analizando cada uno de los aspectos del niño y de su infancia y de la salud respecto a la vuelta a clase, y después el resultado final es que es imprescindible que regresen. O sea, y eso lo ven de chicos de que nacen hasta los 13, 14 años, digamos.
y en ese sentido nos están diciendo los chicos no contagian, me parece que ahí como sociedad tenemos que ser todos responsables, saber que nuestros niños no van a contagiar, que obviamente no existe el caso cero, pues solamente un chico puede llegar a contagiar. Bueno, con eso tomar las medidas de protocolo que tenemos vigente, y obviamente las medidas de cuidado que se nos exige a toda la sociedad. Entonces, yo como concejal no voy a hacer cosas que pongan en riesgo a mis compañeros de trabajo si estoy todos los días trabajando con ellos. Lo mismo se le exige a la cajera del supermercado, al médico que está en el frente de la batalla o al docente. O sea, en esa cuestión me parece, y en eso, mira, vuelvo a la esencialidad, que es lo que nosotros estamos pidiendo con la ordenanza. La ordenanza es de ámbito local, obviamente, rige para todo el partido de Rivadavia. Nosotros estamos declarando la esencialidad del sistema educativo y la adhesión a un proyecto de ley que hay a nivel nacional y provincial, no, solo nacional. Y pidiendo el regreso a clases presenciales, poniendo a disposición nuestros protocolos, que los presentamos allá por octubre de 2020. Esa ordenanza le rige al Ejecutivo, o sea, a Javier Reynoso como intendente, de que nosotros estamos declarando el Consejo Deliberante por mayoría determinó la esencialidad del sistema educativo. Y eso le dará herramientas también a él para poder no solo abrir las escuelas de idiomas y de jardín maternal, sino para poder tomar decisiones en lo que tenga que ver con educación y lo que estamos planteando también. O sea, en esto me parece obviamente la bajada de provincia es la decisión fundamental que necesitamos todos, claro, porque es la que te habilita el sistema educativo provincial de las escuelas del distrito, salvo 2, son todas públicas. Entonces, en esas van a tener injerencia más aún, pero más aún ¿va a haber tener una la diferencia con esas escuelas? Digo, porque Colegio Nuevo Surco es totalmente privado, Instituto es semi-privado. Las escuelas en la Argentina son todas públicas, algunas son de gestión pública y otras son de gestión privada. Así se conforma nuestro sistema educativo. Es decir, el Nuevo Surco depende de una dirección provincial de escuelas privadas. Lo mismo el instituto y las escuelas públicas de la Dirección General de Escuelas Públicas. O sea, pero las escuelas son todas públicas de gestión privada o pública. Esa es o estatal, digamos. Esa es la diferencia que hay. En ese sentido, por eso tampoco el Nuevo Surco pudo abrir durante todo el año. O sea, no es que pueden abrir las puertas y salir. Pero bueno, esta esencialidad que nosotros estamos determinando, que en eso también donde yo marco la mentira y el negacionismo que hay, porque una cuestión es, creo que es eso, niegan lamentablemente lo que está sucediendo desde el Frente de Todos. Ahora han cambiado un poco el discurso, pero hasta hace 2 semanas negaban rotundamente, querían callar a esos papás, a esos docentes y a esos alumnos que querían volver a las clases. Lamentablemente lo digo porque me parece que siendo partido que gobierna a nivel nacional y provincial son los que más tienen que escuchar la demanda de la sociedad. Y además de eso, dicen que la especulación política ahora en nuestro bloque y a nivel nacional conjunto por el cambio, y que nosotros, que Junto por el Cambio quiere hacer un proyecto de ley declarando la esencialidad para quitarles el derecho a huelga a los docentes. Cuestión que no solo es una burrada terrible, porque la verdad que no me sale otra palabra para decirlo, sino que otra vez niegan la realidad. O sea, a mí me llama muchísimo la atención que hayan dicho eso. Yo pensé que solamente lo habían dicho en el descargo, en el debate de la sesión, pero después escuché manifestaciones y vi que en redes publicaron lo mismo. Y me llaman poderosamente la atención. La atención porque, como te digo, básicamente tenés que ir a leer la ley. Básicamente tenés que ir a leer la Constitución en primer lugar como norma suprema. Después la ley que hay de servicios públicos, de servicios esenciales. Y ahí te das cuenta que es una mentira. Entonces, le están metiendo eso en la cabeza. No solo, yo no sé si es que repiten como loros el discurso y el relato que le están mandando desde arriba, porque estoy viendo que la concejal García Perú particularmente la escuché en la radio y en el debate. Vi la publicación que hicieron en el Frente de Todos y digo, hay abogados del otro lado. O sea, la concejal salió a ver, es abogada, hay representantes de la oposición local que son abogados. O sea, ¿vale tanto más el relato que ni siquiera chequeamos los datos? A mí la verdad que como abogada me indigna. Ayer estaba charlando con un abogado, con un colega de acá de América y me decía, ¿es cierto que dijeron eso? Porque no lo podía creer. Y le digo, sí, mirá. Y yo pensé que le iba a hacer mirar el video y le muestro la publicación. Le digo, mirá, lo están poniendo. Y ahí me di cuenta que estaba también la publicación. Entonces dicen, quieren quitarle el derecho a huelga cuando lo único que hace un servicio esencial es garantizar la prestación mínima del servicio. Claro. Y eso es lo que nosotros pedimos. ¿Qué? ¿Nunca vieron una huelga de médicos? ¿Nunca vieron? Pues yo he visto millones por la tele. ¿Quién les coartó ese derecho? Nadie. Es una mentira. Y eso o sea, tenés que básicamente ir a la ley.
Si no, tenés que reformular la Constitución. Vamos al artículo. No, bueno, pero hay una ley que habla de los servicios esenciales, donde determina cuáles son los servicios esenciales en Argentina y reglamenta, obviamente la Constitución está el derecho a huelga reconocido a nivel supremo, pero después obviamente nosotros de la Constitución salen leyes que reglamentan cada uno de esos derechos que tenemos o obligaciones que tenemos por Constitución. Hay una ley específica que habla de los servicios públicos esenciales. Habla de los médicos, habla del servicio de agua, del sistema de electricidad, o sea, 1000 veces vimos en la televisión, en los diarios, en los medios, o conocemos a algún médico que pueda haber hecho un paro o una huelga. O sea, lo único que se hace es acotar en el tema de decir, garantizame el servicio mínimo y después hacer todos los paros que quiera. Pero garantizar el servicio mínimo es una organización que se da cuando se le da prioridad a ese servicio. En este caso nosotros decimos, para nosotros la educación es prioridad. Para nosotros la educación tiene que tener todos los fondos, más de lo que se le están dando en el presupuesto 2021. Más aún, porque me parece que hay un montón de obras que no se hicieron durante 50 años, que no se la podemos retrucar al macrismo o a Cambiemos, y la tenemos que todos poner la camiseta y decir, loco, acá hace falta infraestructura, hace falta que los docentes estén mejores pagos, hace falta invertir en tecnología, hace falta muchísimas cosas en educación. Entonces, en vez de ¿cuánto dije? 11%, dupliquemos, tripliquemos, vayamos a lo importante. Necesitamos que los pibes estén educados, porque si no nuestro futuro es caótico, que es lo que ya están previendo un montón de asociaciones y especialistas a nivel nacional y mundial. Si no se vuelven a abrir las escuelas y no se garantiza la educación presencial a nuestros chicos, esto va a impactar terriblemente, pues hablan de una tragedia educativa, va a impactar terriblemente en el futuro del país, en el futuro, porque esos chicos que o los perdés y los desvinculás, o sea, a los que están en situación de vulnerabilidad social, a esos chicos los perdés, lamentablemente, y son los que más desigualdades generás con un sistema que sea online, porque desgraciadamente no tienen ni las herramientas, ni la conectividad, ni la contención en su casa, porque quizás hay papás que tienen menos herramientas para enfrentar la educación a distancia. Entonces, dejás de lado totalmente a los chicos que están vulnerados socialmente. A los que menos tienen es a los que más golpea esta pandemia, y la pandemia no, el cierre de escuelas, consecuencia de una cuarentena que generó una pandemia, ¿no? Pues vamos a hablar porque es así, la pandemia es a nivel mundial, la cuarentena, los aislamientos obligatorios y el cierre de actividades depende de cada gobierno de cada país. En este caso fue la cuarentena estricta los primeros meses del año, después se olvidaron de que estaba la pandemia, de golpe desapareció, pero la escuela nunca se reanudaron hasta el cine, un lugar cerrado, sin ventilación o con ventilación de aire acondicionado, que es lo que menos recomiendan los médicos. Y todo se reanuda hace menos de 15 días y la escuela sigue postergándose y todavía no sabemos si efectivamente, ojalá el 1 de marzo estén todos los chicos sentados en el aula, con protocolo, con turnos, con menos días por semana, pero que estén. Como sea. Y eso tiene que ser ya, y ya tiene que haber una respuesta, digamos, no que se está estudiando, de que se presentó, porque en definitiva vemos que se están dilatando todas estas cuestiones y no hay algo concreto a lo que podamos decir que bueno, está garantizado, digamos, vos escuchás, por ejemplo, lo que pasa en Ciudad Autónoma y decís, bueno, esto es una certeza, bueno, si son estas medidas, esto es lo que se va a hacer, pero particularmente lo que nos toca a nosotros en Provincia de Buenos Aires seguimos viendo que no. Y en definitiva es lo que vimos en noviembre, que por ahí decían, uy, qué bueno, vuelven las clases, y se revincularon en toda la nación y en el partido de Rivadavia el 1% de los chicos, y no todos fueron. Entonces, seamos por ahí un poco sinceros en lo que estamos planteando, en que las políticas tienen que ser para el bienestar y para igualarnos a todos. Así que eso es lo que estamos reclamando y que desde ningún lugar estamos pensando en la educación como una bandera político-partidaria, sino con una cuestión de que nos afecta absolutamente a todos. Sí. Ayer hablaba un médico y decía, no solamente tenemos la deuda con los chicos a nivel de lo que es la formación, digamos, lo que acarrea la educación, sino la cantidad de patologías y cosas que esta pandemia está dejando a nuestros hijos. Entonces pensemos en ellos. Creo que acá nadie está debatiendo si Macri, si Cristina, si PJ, si nadie. Estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestros hijos y en el presente de nuestros hijos. Porque estamos preocupados ahora por lo que están viviendo los chicos. Los chicos han dejado de hacer actividad física, Ricardo, los chicos se tiran en una cama o no están... No me lo cuentes, no me lo cuentes. Sí, a diario lo vivimos. Y vos imaginate que nosotros vivimos en una comunidad donde el nene puede salir, va a andar en bicicleta, lo que sea, pero en otros lugares, Ricardo, donde los chicos están encerrados en un departamento de 40 metros cuadrados, ¿qué pasa con esa familia? Sí.
¿sí? Estamos hablando de salud mental, estamos hablando ahora de educación como salud, porque creo que eso es la deuda que en este momento estamos teniendo. Dejemos de lado la formación, lo académico, pensemos en la salud, en la educación como salud, como pensando en esos chicos que tienen que revincularse con sus compañeros, esos chicos que están creciendo y no tienen un referente, un par de su edad que esté junto con ellos. Son tantas las cuestiones que evidentemente nos tenemos que, y que nos están llamando la atención, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, dejemos de lado las camisetas y vayamos por lo que realmente nos preocupa, que es el futuro, el presente de nuestros hijos. Totalmente, seamos serios en eso. A mí me gustaría hacer una acotación final con el tema de educación y en nuestro distrito. Yo creo que la municipalidad de Rivadavia, la gestión tanto de Javier Reynoso como de Sergio Bull en su momento, tuvieron muchísimas herramientas, pusieron a disposición y gestiones que tienen que ver con la educación. Y una de ellas, que lamentablemente en estos últimos días fue vapuleada por la oposición, es el programa RED. El programa RED este año cumplió 10 años y es cierto que durante el 2020 no se distribuyeron las tablets a los chicos de primer grado. No se distribuyeron por varios motivos. El motivo fundamental fue que cuando comenzó la pandemia, allá por marzo, como ya te había dicho al principio de la nota, no sabíamos qué fondos íbamos a contar. El fondo educativo no llegó ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Nosotros no tuvimos fondo educativo los primeros 3 meses del año y después con todas las reuniones que se hacían virtuales con el gobernador, además de aquella que por el mes creo que fue de fines de marzo que viajó el intendente a La Plata, la bajada de economía también a nuestra secretaría era la plata de coparticipación, que vaya obviamente a lo social y a salud, además de a sueldo. O sea, claro, nosotros siempre decimos, tenemos la suerte de tener un municipio que tiene una espalda súper ancha, que gestiona bien los recursos y que tiene superávit todos los años o casi todos los años para poder hacer frente a estas cosas que uno no espera. Nosotros en enero de 2020, cuando sancionamos el presupuesto, no teníamos ni idea, habíamos escuchado el virus chino, pero hasta por ahí, y no teníamos ni idea de lo que iba a pasar en el transcurso del 2020 con una pandemia a nivel mundial. Entonces, también desde el gobierno provincial se bajó la línea de que los fondos de coparticipación y los fondos que llegaran se podían readecuar a los fines de garantizar la prestación de servicios de salud, y de lo social pues estaba una crisis económica terrible producto de la cuarentena estricta. Recién en el mes de, te dije antes, septiembre, octubre, se comenzaron como a restablecer los fondos que llegaban de coparticipación y de fondo educativo. Y repito de nuevo, 16 millones menos en coparticipación y 17, casi 18 en lo que tiene que ver con fondo educativo. Entonces, con 17 millones menos de fondo educativo, igualmente, cuando se vio que había pasado esa pandemia, esa cuestión de, digamos, de que los números empezaban a cerrar, porque si no estaba viniendo la plata que tenía que venir de provincia, se hicieron las gestiones para poder comprar las tablets que van a recibir este año los chicos de segundo grado, que pasan a segundo grado, y los que ingresan a primer grado. Este año van a entregarse 710 tablets, llegaron hace 15 días atrás, están acá, se compraron, ya se pagó con presupuesto de 2020, por eso la oposición reclama que en el presupuesto no haya monto o haya montos menores para lo que tiene que ver con el programa RED. La verdad que se nota que no vieron la gestión, porque en definitiva se compraron en diciembre, noviembre y diciembre, se compraron y se pagaron. Entonces se pagan con un presupuesto 2020, por eso no aparecen reflejadas en el presupuesto 2021. Porque ya están compradas. Ya están compradas. Claro. Lo único que falta era que lleguen, que la logística las traiga América, las cuales dije 15 días, pero fue la semana pasada, creo que llegaron antes de la sesión, que habían llegado, está la foto del intendente recibiéndolas, las tablets están acá y ahora empieza el proceso para poder distribuirlas. Pero es cierto, durante el 2020 no se pudieron entregar. Hubo cuestiones que lo justificaron, que fueron básicamente las económicas, de que teníamos que contar con los fondos, porque al principio no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, qué plata nos iba a demandar el sistema de salud, el sistema de desarrollo humano y los salarios municipales. Y la verdad que tener hoy acá las tablets para entregar, listas para entregar, es seguir garantizando la conectividad de nuestros chicos, la tecnología en cada uno de los hogares del distrito. Nosotros tenemos la garantía de que entregando a cada alumno de primer grado le llevas tecnología a una casa que de otra manera quizás no hubieran podido comprar nunca una computadora. Y eso se viene haciendo desde hace más de 10 años. Más de 6.000 tablets se entregaron durante estos 10 años de gestión. Entonces, retrucar contra el programa RED
me parece bajísimo por lo que se ha hecho a través de los años y por lo que todos conocemos que sucedió. Entonces, a veces ponemos a la cuarentena o a la pandemia como justificación por parte de ellos de por qué no llegaron los fondos que tenían que llegar a la provincia, pero después cuando misma provincia nos dicen regulen los fondos porque no sabemos cuánto le vamos a mandar, entonces nosotros decidimos priorizar salud y desarrollo humano y ver cómo podíamos gestionar, además nosotros pensábamos que en agosto volvían a clase. Por eso después en septiembre se empiezan a buscar precios y demás para licitar y comprar las tablets obviamente a la persona a la empresa que mejor precio nos ofreciera. Y llegando ahora en enero y garantizando que el 1 de marzo están las tablets para poder distribuir a cada uno de los alumnos. Entonces, otra vez no muestran o no son, digamos, empáticos con lo que está sucediendo. O sea, depende cuándo querés garantizar o no y justificar o no. Vos imagínate, Ricardo, que, bueno, creo que Celeste en algún momento, la directora de tecnología, lo planteó, el programa RED ha sido reconocido a nivel provincial. ¿Cuántos distritos tienen, digamos, y mismo a nivel nacional, es lo que hablábamos recién, cuánto de ese presupuesto se destina? Nosotros lo que se recibe a través del fondo educativo, parte de eso se destina a la compra de las tablets, apostando a la tecnología y acompañando a todas las familias desde hace más de 10 años. Entonces, que el año pasado haya pasado lo que pasó y que se haya tomado la decisión, digamos, de por un tiempo no haberse entregado a lo mejor en tiempo y forma, atendiendo a las otras necesidades, me parece que es completamente entendible. Y me parece que es de destacar y no al contrario como se está haciendo desde la digamos, no es de destacar y no de atacar como se está haciendo desde la oposición este programa que ha permitido que muchos chicos accedan a la tablet y a algún dispositivo para poder facilitarle la educación. Evidentemente el seguir agrediéndonos, digamos, con cuestiones que tienen que ver, que saltan a la vista, que es completamente lo contrario. Los hechos nos están demostrando, como el otro día lo dijo Jorge Pablo con vos, que nos demuestran que el tema educativo en esta gestión ha sido siempre una prioridad y ha sido una preocupación y se ha estado acompañando en todo momento. De hecho, a través del programa Oportunidad 2020, el año pasado, cuántas becas y cuántas ayudas se les brindó a los estudiantes de todo el distrito. Evidentemente, sabemos de que hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, pero de ninguna manera se puede decir que acá hay un interés que no sea genuino, al contrario, y que la preocupación está y que es una política, digamos, de esta gestión y de la anterior, el tema educativo y el acompañamiento a todos los rivadavienses.